Quiero preguntarles o decirles si nuestro Señor Jesucristo le diera a usted la oportunidad de poder verle tal y cual es el Señor, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Le rechazaríamos? ¿Le diríamos en otra ocasión? ¿Le diríamos no tengo tiempo para verte? ¿Cuál sería nuestra reacción ante la invitación de nuestro Señor Jesucristo de decirnos, ¿me quieres conocer? ¿Me quieres ver? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y tomó forma humana, tomó un cuerpo, Dios el Padre le dio un cuerpo y vino y habitó entre los humanos, obvio, entre los habitantes. En aquel tiempo en que el Señor vino, hermanos, y anduvo entre los hombres, todas aquellas personas tuvieron la gran bendición de conocer a nuestro Señor Jesucristo humanamente. Tuvieron ese gran privilegio, ese gran honor, esa gran bendición de poderle ver cara a cara, de poder conocerle, de poder convivir con Él, de poder estar con Él. A nosotros no se nos dio esa oportunidad porque no pudimos estar en ese momento. Pero ahora el Señor nos está dando la oportunidad a usted y a mí de poder verle, de poder conocerle, ya no en una forma humana, sino en toda su gloria, en toda su esencia, en todo su poder. Dios nos está dando la oportunidad de conocer a su Hijo para después conocerle a Él también. La cuestión es, ¿deseamos conocerle? Y si es así, ¿a qué estamos dispuestos a hacer con tal de obtener, con tal de lograr lo que queremos? Si realmente, hermanos, si realmente es nuestro deseo conocer, ver al Hijo de Dios en toda su gloria, la única forma de cómo podemos lograrlo es siendo puros. Siendo puros. En Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Permítanme abrir un pequeño paréntesis y decirles que el chamuco también trabaja. No sé qué pasó en mi computadora, no sé cómo si se configuró con mi tableta, con mi teléfono, y el trabajo que yo había hecho en el PowerPoint para poder usar las diapositivas me lo laqueó y no quiso que se abriera el sistema, y es por eso que no les puedo presentar las diapositivas y los puntos en inglés, para que también nuestros jóvenes que no entienden español pues pudieran verlo en inglés. Okay. Así que el chamuco también trabaja. Okay. Pero escúcheme con atención y va a ver que también va a aprender. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Se dice que posiblemente encontremos por aquí una paradoja en el sentido en el que se puede estar hablando algo irracional, algo ilógico, algo imposible de lograr. Porque quien está hablando aquí es el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios. Y le está hablando a la iglesia de Cristo en aquel tiempo. El mensaje es específicamente para la iglesia de Cristo, para los cristianos. Y les está haciendo ver, hermanos, de que a través del amor que Dios nos ha dado, es con el fin de que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y como vivimos como hijos de Dios, si al Hijo de Dios el mundo no le conoció, recuerde lo que dice Juan capítulo versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibió. Lo mismo también va a pasar con nosotros. Mas sin embargo, dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, nuestro cuerpo aún no es tiempo de que se transfigure. Nuestro cuerpo aún no es tiempo de que sufra esa transformación celestial. Estamos todavía en la carne, mas sin embargo, el hecho de que estemos en la carne, sí podemos manifestar las virtudes y cualidades de nuestro Dios. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, el aspecto espiritual. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El tiempo en que venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos transformaremos. Seremos de la misma esencia de Él en el sentido espiritual. No seremos semejantes a Él, igual a Él. La palabra semejante, hermanos, implica cierto parecido, mas no igual que Él. La igualdad solamente existe en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque tres son Dios en cada uno, en su propia persona. Los tres tienen el mismo poder, la misma facultad, la misma esencia, por eso que son iguales. Mas sin embargo, nosotros no somos iguales en cuanto a poder, esencia, pero sí podemos ser semejantes en cuanto a su moralidad. En que si Dios es puro, también nosotros podemos ser puros, así como lo decía el mismo el apóstol Pablo, sed santos porque el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos está diciendo en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, la palabra esperanza, elpis, implica una espera feliz. Una espera feliz. Todo aquel que realmente desea felizmente ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, en toda su gloria, en toda su esencia, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Obtener la purificación de todo nuestro ser, hermanos, e implica el hecho de mantenernos
irreprensibles delante de nuestro Dios, que no haya pecado que me acuse, que me sentencie, que me condene. Ciertamente nosotros no podemos dejar de practicar en una forma de que en algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento voy a fallar, en algún momento mis sentidos me van a traicionar y yo me voy a dar cuenta de que he pecado, de que le he fallado a uno de mis hermanos, a una de mis hermanas, y que le he fallado principalmente a Dios. Pero es a Dios principalmente quien tengo que pedirle perdón, y pedirle perdón a aquel que ofendí también. Aquel que ofendí también. Y es la manera de cómo uno corrige su actitud delante de nuestro Dios y persevera en la santidad de nuestro Dios. Una cosa es errar, equivocarse, y otra cosa es practicar el pecado. La gente que no teme a Dios, hermanos, no obedece sus mandamientos, no procura su justicia, vive como la persona desea hacerlo, explora todos sus deseos carnales sin ningún temor delante de nuestro Dios. Eso es pecar con premeditación, alevosía y ventaja, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Hay una gran diferencia en esto. Mas sin embargo, el conservar yo todo mi ser, es decir, todo cuerpo, alma y espíritu, conservarlo dentro del temor a nuestro Dios, dentro de la justicia de nuestro Dios, para que de esta manera el día que el Señor venga no me encuentre practicando el pecado. Dios sabe, hermanos, cómo es nuestra lucha contra el pecado. Y es por eso que solamente, fíjese muy bien cuando dice la Escritura, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. La esperanza, hermanos, de la purificación y de la santidad, de ver algún día a nuestro Dios, está en Cristo mismo, en nadie más. En nadie más. La palabra purificación, hermanos, tiene un contexto o ¿cómo le podría decir? Una connotación, una expresión hebrea. Por ejemplo, la palabra para purificar, para la purificación es tarer, ¿ok? Tarer implica un sentido, un acto de limpieza. En el Antiguo Testamento, hermanos, había ritos o ceremonias religiosas mediante las cuales se obtenía esa purificación, esa limpieza. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para poder ministrar en las cosas de nuestro Dios, tenían que bañarse. Era un símbolo de purificación. Aún el sumo sacerdote, antes de ministrar en la casa de nuestro Dios, tenía que purificarse, lavarse y estar exento o libre de pecado, que no haya pecado. Porque en el momento en que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y si cometió pecado, en ese momento moría irreprensiblemente. Todos aquellos que querían participar en las fiestas solemnes tenían que entrar en un acto de purificación, como aún también nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, antes de participar de la fiesta de la Pascua, tenían que también purificarse. Tenían que ofrecer sacrificios a nuestro Dios, dependiendo de su condición económica. También podían ofrecer ya sea una vaca o un cordero o un chivo, etcétera, o también flores y demás cosas. Como vemos al apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 21, cuando él precisamente algunos judíos lo estaban difamando, diciendo de que este hombre estaba hablando en contra de la ley, y para que en sí Pablo no estaba incitando a la gente a obrar en contra de la ley, sino más bien a cumplirla, porque la ley del Antiguo Testamento nos llevaba a Cristo.
era una forma de darle la interpretación correcta para traerlos a Cristo. Mas sin embargo, se dice precisamente que él y 4 personas más llevaron ese proceso de purificación en el templo de nuestro Dios. Eran 7 días que tenían que estar dentro del templo, ajenos. Es como hoy en día que se le llama un retiro. ¿Okay? Un retiro, mientras no sea un retiro de Dios, porque lo mejor es que estar cerca de Dios y no estar retirado de Dios. ¿Okay? Pero mucha gente recurre a ese tipo de ceremonias, de alejarse, hermanos, de aislarse del mundo. En el judaísmo era lo que hacían, estar 7 días en el templo, estarse bañando precisamente, para después poder participar de las fiestas solemnes, con el fin de poder agradar a Dios a través de su adoración misma y tener comunión con nuestro Dios. Sin embargo, todo ese ritualismo, hermanos, todo ese acto religioso quedaría atrás una vez que Dios había de anular todo eso. Okay, porque todo eso terminaría. Por ejemplo, allá en Gálatas, si usted va conmigo rápidamente, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, en donde dice acerca del propósito de la ley. Vaya conmigo en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. ¿Por qué, Pablo? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, fíjese muy bien, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, esto es bien claro. Porque el justo, dice, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Una ley, hermanos, que quedó abrogada, que quedó abolida, como usted también lo puede ver allá en Efesios 2, versículo 14 al 17. No puedo leer todos los textos porque el tiempo no me alcanzaría. Mas, sin embargo, le decía precisamente que cuando los judíos deseaban celebrar la fiesta de la Pascua, tenían que purificarse con un propósito de adorar y de agradar a nuestro Dios, mientras que, y lo seguían haciendo. ¿Okay? Por eso el Espíritu Santo, hablando aquí a los cristianos que no solamente venían del judaísmo, sino también gentiles que venían al judaísmo, que la única manera que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria es purificándonos. Que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso esas dos palabras están asociadas precisamente: el hagios, el estar exento del pecado, libre del pecado, que el pecado no nos condene, no nos acuse, con la palabra puro. ¿Okay? Por eso, de hecho, muchas personas también querían recurrir a algunos mandamientos de los hombres. ¿Se acuerdan cuando aquellos fariseos que eran seguidores de los ancianos, allá en Mateo capítulo 15, que ellos miraban que los apóstoles del Señor no se lavaban las manos cuando comían? Posiblemente, pues en aquel tiempo, hermanos, el agua no estaba al alcance de todos como hoy en día, en que usted va a comer, pues tiene la agua ahí enseguida. En todas partes tenemos alrededor el agua y fácilmente nos podemos lavar. En aquel tiempo el agua no era tan accesible, no estaba al alcance de muchos y tenías que comer así. Y es por eso que estas personas le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Están violando la tradición de los ancianos. Y el Señor les dice: ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestros mandamientos, por vuestras costumbres?
Ese era el problema. Muchos estaban tratando, hermanos, de alcanzar una limpieza más que todo externa y social, cuando en realidad por dentro eran huesos muertos, como el Señor mismo les decía, sepulcros blanqueados, que por fuera están bien bonitos, adornados, pero por dentro cuerpos en estado de putrefacción, de descomposición, lleno de gusanos. Así es el aspecto del hombre cuando está en pecado. Por eso, hermanos, muchos fracasaban. Aún en Colosenses capítulo 2, mire, vaya conmigo rápido para aprovechar el tiempo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo advertía precisamente también acerca de estas cosas. Colosenses 2, versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías de los hombres que de alguna manera promueven, usted sabe lo que es el Islam, lo que es el budismo, lo que es el ascentismo, todas esas cosas, hermanos, que son teorías humanas que de alguna manera promueven una purificación interna, espiritual, pero eso de nada sirve, porque no se alcanza lo que Dios quiere. Mire, por eso también, no solamente en mandamientos humanos, sino aún también en la ley. Mire, en Colosenses capítulo 2, ahí mismo, versículo 16, Colosenses 2, versículo 16. Lea conmigo, por favor, Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Dice, nadie los juzgue por el hecho de que ustedes no practiquen estas cosas que están implicadas o relacionadas a la ley, que nadie los juzgue. ¿Okay? El versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro apremio. ¿Cómo? Afectando, es decir, ofreciendo humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, es decir, no allegándose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo, sabemos muy bien que será el bautismo, en cuanto a los rudimentos del mundo, los principios del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo se someten a preceptos, son ideas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, óigalo bien, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, y en culto voluntario, es el problema, culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Okay? Una adoración autoimpuesta por sí mismo. Usted sabe que algunas personas, por ejemplo, para querer matar, hermanos, el deseo o la necesidad de la carne, ¿okay?, se laceran, se latigan, tienen látigos y se golpean el cuerpo, se dan trato duro para matar precisamente el deseo de la carne y acabar así con ello. Cuando ese es un sentimiento más muy simple y muy natural, porque fuimos criados para la reproducción, y la reproducción se lleva con la sexualidad, ¿okay?, siempre y cuando ese acto se lleva a cabo dentro del mandamiento de nuestro Dios. El matrimonio es lo normal. Okay. Pero lamentablemente todo esto, hermanos, es una tendencia por la cual el hombre quería alcanzar la purificación o la perfección del carácter moral o espiritual con tal de agradar a nuestro Dios. Dice Pablo, o dice el Espíritu Santo, esto no es posible. Lamentablemente, hermanos, no un mundo religioso
está menospreciando el medio o el recurso que Dios puso para que el hombre pudiera alcanzar su purificación y de esta manera lograr ver algún día a nuestro Señor Jesucristo. Triste, lamentablemente, también cristianos que están abandonando ese deseo que una vez tuvieron en su corazón de ver algún día cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y se están regresando a los placeres de la carne. ¿Cómo pasó con Judas Iscariote? ¿Cómo pasó con Demas? Apocalipsis 6, versículo 10. Y muchos más que empezaron a abandonar al Señor. Al abandonar al Señor, abandonaron ese deseo y esa posibilidad de ver algún día a nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted y yo en realidad deseamos algún día ver a nuestro Señor Jesucristo sin salir avergonzados, sin salir humillados, sin salir acusados por nuestra propia conciencia o por nuestro propio pecado, ¿qué tenemos que hacer? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la purificación empieza, hermanos, en Cristo precisamente, mediante nuestra propia obediencia al Evangelio. Por eso dice ahí, mire, lea conmigo en Primera de Juan capítulo 1. Vaya conmigo, hermanos, ahí mismo en la misma carta de Juan capítulo 1 y en el versículo 5. Juan 1, versículo 5. Lea conmigo, por favor. Juan 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mandamiento que hemos oído de Él y os anunciamos, dice Juan. Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cuál es el resultado? Mentimos, ¿okay? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, hermanos. Y cuando se está hablando aquí de la sangre de Cristo, acuérdense ese tipo de lenguaje sinécdoque, una parte por el todo o el todo por una parte. Aquí la sangre está representando al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No está representando en sí a la comunión del cuerpo de Cristo en la adoración, no. Está representando al Evangelio. Y obviamente cuando nosotros participamos de la comunión, estamos recordando, hermanos, el sacrificio del Señor. Óigalo bien. Estamos recordando el sacrificio del Señor. Estamos conmemorando, proclamando también, anunciando el sacrificio del Señor, pero también la promesa de su advenimiento. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero la purificación de nuestra alma principia en el momento en que nosotros tenemos contacto con la sangre preciosa de Cristo, hermanos, en el agua. El agua simbólicamente representa esa sangre preciosa en la cual todos mis pecados me son perdonados. El apóstol Pedro lo decía allá en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el amor fraternal no fingido, porque es el poder de Dios que purifica nuestra alma de todo pecado. No hay otro poder, no hay otro medio, no hay otro recurso, no hay otro sistema de purificación, solamente el que Dios ha puesto en su sola palabra. Si quiero obtener la purificación de mis pecados, para poder trabajar en la purificación misma, yo personalmente, convencidamente, persuadidamente, tengo que llevar a cabo este acto. Por eso dice, se purifica a sí mismo. No es una cuestión que te obliguen, sino es una cuestión de, hermanos, de convicción propia y personal. Aún nuestro Señor Jesucristo,
Cuando Él también, recuerda que el Señor se somete también a sus preceptos y a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Cuando Él, antes de empezar su ministerio, Él vino hacia Juan el Bautista, allá en Mateo capítulo 3, versículos del 15 en adelante. Y cuando Juan el Bautista le dijo: ¿cómo es que tú vienes a mí, siendo que yo necesito ser bautizado por ti? Y el Señor les dijo: deja ahora, porque nos conviene que cumplamos con toda justicia. Y es por eso que cuando el Señor fue bautizado, no para el perdón de sus pecados, por supuesto que el Señor no tenía pecado, pero Él lo hizo para dejarnos como ejemplo su mandamiento. Él también tenía que hacer lo que Dios le mandó, y como hijo tenía que ajustarse a los mandamientos de nuestro Dios. Bautismo que aún el profeta Juan, fíjese muy bien, mi amigo, mire, mi amiga, cuando Juan el Bautista dijo esto: ¿cómo es que tú vienes a mí, siendo quien yo soy el que necesito ser bautizado por ti? Juan sentía una enorme necesidad en su corazón. A pesar de ser un profeta de Dios, a pesar de ser un hombre que estaba consagrado a Dios, él sabía que en algún momento él le falló a nuestro Dios. Y él sentía esa gran necesidad en su corazón de estar bien con Dios. Vamos a cumplir con la justicia a nuestro Dios, le dijo el Señor. Y el Señor fue bautizado. Él también tuvo que hacerlo para algún día poder regresar a la gloria de su Padre. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. Él tuvo que hacer lo mismo. Por eso, hermanos, si usted y yo en realidad queremos algún día ver al Hijo de Dios cara a cara, hermanos, en toda su gloria, tenemos que empezar por trabajar en nuestra propia purificación, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y estar dispuesto a tener ese contacto con la sangre preciosa de Cristo, porque solo la sangre es quien purifica mi alma de todo pecado. Ya no la sangre derramada por los machos cabríos ni por ningún otro animal como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora es solamente a través de Cristo, porque eso, hermanos, es lo que el Señor desea. Y el hecho de vivir, como último punto, de vivir en el Señor. Por eso decía el apóstol Juan, allí en 1 Juan capítulo 3, pero en el versículo 4 y 5, dice el apóstol Juan estas palabras. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso, mis amados hermanos, la cuestión es de que no solamente tenemos que alcanzar la purificación de mi alma, sino que también tengo que mantenerme en esa purificación, siendo obediente a los mandamientos de nuestro Dios, manteniéndome siempre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún Cristo, hermanos, Él tuvo que hacerlo. Juan 6, versículo 33, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Aún Cristo, el Señor, hermanos, tuvo que mantenerse puro, limpio, para poder regresar a la gloria de su Padre. Y si usted y yo, en realidad, óigalo bien, si usted y yo en realidad queremos ver algún día cara a cara a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, tenemos que estar dispuestos a pasar por este acto de purificación
mediante la sangre preciosa del Señor, mediante su evangelio, y mantenernos fiel a Él. Si lo hacemos, hermanos, cuando el Señor venga, según lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, hermanos, cuando el Señor venga, podemos verle, todos nosotros seremos transformados. No precederemos, dice Pablo, a los que durmieron en Él. Primero saldrán ellos, y luego nosotros, los que estamos acá, nos vamos a transformar y nos reuniremos con Él en las nubes, y le veremos tal y como Él es, para la honra y gloria de su Padre celestial. Ciertamente, hermanos, amén, así es. Yo tengo esta esperanza, este deseo, esta ilusión de algún día ver a ese Rey a quien serví, quien tuvo piedad y misericordia de mí, y agradecerle infinitamente, eternamente, todo lo bueno que Él fue conmigo. Poderle abrazar y demostrarle, no solamente aquí, sino allá también, cuán grande es mi amor hacia Él. Muchos van a tener ese privilegio de poderle ver, hermanos. No solamente nosotros. Todo el mundo va a tener ese momento. Pero a la gran diferencia de nosotros, hermanos, nosotros no nos vamos a quedar, nos vamos a ir con Él para la gloria de su Padre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los que le negaron, y los que le rechazaron, harán gran lamentación en toda la tierra. Qué triste y qué lamentable, hermanos, será para todo un mundo que no creyó en las palabras de nuestro Dios, que no creyó en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando el Señor venga, muchos saldrán huyendo de su presencia. Muchos querrán ir con Él, pero no van a poder. Solamente los que fueron lavados con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo y alcanzaron la purificación de su alma y se mantuvieron en ella, podrán ver al Hijo de Dios en toda su gloria e irse con Él. Solamente el Evangelio tiene el poder para lograr darnos esto. La cuestión es, ¿qué haremos? ¿Qué hará usted, mi amigo? ¿Qué hará usted, mi amiga? ¿Seguirá rechazando lo que el Señor le ofrece para que algún día usted le pueda ver? ¿O estará dispuesto a recibirle en obediencia? Mientras entonamos un himno de invitación, que ya nuestros hermanos ya están listos, preparados con este canto. Solo la sangre, ciertamente, solo la sangre del Señor, solo el poder de nuestro Dios en el Evangelio es quien nos puede dar esta promesa de vida eterna. Bueno, vamos a cantar.